Esto es Abriendo Brecha. En vivo, desde Honduras para el mundo. Esto es Abriendo Brecha, con Rodrigo Huon Arévalo y su equipo informativo. Teleaudiencia de TEN TV, un buen canal. Nuevamente, bienvenidos a una emisión informativa en su noticiero Abriendo Brecha. Les saluda Mónica Valladares este martes 21 de enero del año 2025. Recordándole que nos ve a través de Canal 10 en la señal nacional, pero también puede vernos mediante los dos live stream abajo en pantalla, abriendobrecha.tv o tencanal10.tv. También mediante los sistemas satelitales del sistema de Intelsat y el sistema de Roku en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre. La pregunta de la teleencuesta estará planteada en unos momentos en la red social X, en la dirección @abriendo_brecha. Allí usted puede participar e interactuar con nosotros mediante el envío de su criterio, como lo puede hacer de dos maneras: presionando sobre su opción o también dejando su opinión en la sección de comentarios, siempre que usted se enmarque en el respeto al momento de expresarse, no utilice palabras soeces. Nosotros le daremos lectura a su comentario más adelante. Quiero darle la bienvenida de inmediato a mi invitado de hoy. Aquí se encuentra ya en el estudio conmigo Mauricio Benito Durá, quien es jefe de asistencia técnica internacional del programa Pro Derechos de la Unión Europea. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Mónica. Un gusto estar aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa muchísimo y es el compromiso de la Unión Europea, el compromiso que ha tenido desde hace muchísimos años ya con Honduras para la protección de los derechos humanos. Y quisiéramos conocer cuál es el plan para este año 2025. Pero antes de esto, quiero que la gente que esté en casa entienda de qué se trata este acompañamiento que hace la Unión Europea en el tema de los derechos humanos. Muy bien, Mónica. Nosotros venimos trabajando con el tema de derechos humanos ya desde hace varias décadas en Honduras, a través de diferentes instrumentos y diferentes programas. Tanto en programas directamente con organizaciones de la sociedad civil, fortaleciendo el tejido social del país, como con instituciones del Estado, bien sea con el Poder Judicial, con la Secretaría de Derechos Humanos, con el CONADE, con el Ministerio Público, es decir, con lo que es el Sistema Nacional de Derechos Humanos, con los diferentes actores. En este momento, desde hace ya prácticamente 5 años venimos trabajando a través de este programa que se llama Programa Pro Derechos de la Unión Europea, que trata de aglutinar lo que se ha venido trabajando de forma bilateral con cada una de estas instituciones de forma integral, incluyendo por primera vez al sector privado, que era un sector que no se había incorporado hasta ahora en este debate de derechos humanos, ¿no? Disculpe, me queda un paréntesis. ¿Por qué es necesaria la incorporación del sector privado en este momento? Bueno, porque el sector privado tiene una responsabilidad muy grande en el país en asegurar que en el funcionamiento interno de sus empresas se respeten los derechos humanos de los trabajadores que viven, no solamente los derechos laborales sobre los cuales se rigen las relaciones de trabajo, sino el respeto a lo que son los derechos generales que se tienen que dar dentro de esta relación de empresa. ¿Y para esto no está la Secretaría del Trabajo? Sí, la Secretaría del Trabajo, digamos que ve una parte. Por eso digo, el tema de derechos humanos no es una cuestión de la Secretaría de Derechos Humanos, es una cuestión que afecta a todos, a la Secretaría del Trabajo también, al sector privado, a las centrales obreras, a la Secretaría de Educación. Al final de cuentas, el acceso a la educación, el acceso a la salud, son derechos humanos básicos, ¿no? que todo ciudadano debe de tener acceso asegurado. Por lo tanto, sí, es una multitud de actores y por eso en este programa hemos incorporado por primera vez al sector privado y llamando a su responsabilidad. Digo,
con los trabajadores, pero también con la sociedad en la cual interviene, ¿no? O sea, procesos tan complejos y tan polémicos como son los procesos de minería, etcétera, eso tiene un impacto sobre la sociedad y sobre las comunidades donde se desarrollan. Hay una responsabilidad por parte de las empresas y del sector privado en que ese impacto negativo no se dé o se dé de la menor manera posible, o que haya una compensación a las comunidades que se ven afectadas por la intervención de este sector, ¿no? Cuando hay un cambio de gobierno, generalmente existe como un tiempo de reestructuración, de acoplamiento, hasta que caigan todas las piezas nuevamente en su lugar para que el mecanismo pueda continuar funcionando. ¿Cómo ha sido este acoplamiento con este nuevo gobierno? ¿Sencillo? Sí, yo creo que ha sido relativamente fácil. Es verdad que es un gobierno que venía de ser su primer mandato, por lo tanto había que tener un espacio de conocimiento de lo que era el funcionamiento del Estado, de la máquina del Estado. Pero la verdad es que sí había un compromiso muy grande con el tema de derechos humanos y por lo tanto de ahí fue relativamente fácil establecer ese diálogo y establecer prioridades. Pero no solamente con el gobierno, como digo, con otros actores, con el CONADE también se ha venido trabajando muy bien, con el Ministerio Público, es decir... con los órganos de extrapoder también, sí. Hay una multitud de actores. No se puede, si una institución trabaja muy bien, si la Secretaría de Derechos Humanos trabaja muy bien y tiene muchísima voluntad, pero los otros actores no están integrados en la rueda no funciona. Y es ahí donde ustedes entran. Y nosotros lo que tratamos es de que exista diálogo social, de que exista concertación entre los diferentes actores, facilitar el diálogo, facilitar asistencia técnica para aquellas carencias que los propios actores identifiquen. Mire, sobre este tema no sabemos cómo actuar, nos falta experiencia, no tenemos conocimiento. Bueno, cómo desde el programa ProDerechos podemos contribuir con asistencia técnica, con procesos de formación, de capacitación, con el intercambio de experiencias, ir a conocer a otros países cómo funcionan las cosas, técnicos de otros países que vengan a Honduras a ver cómo funcionan aquí, por lo tanto intercambiar, porque a veces creemos que solamente podemos recibir cooperación, pero se sorprendería de las veces que son los funcionarios hondureños los que van a otros países y tienen una experiencia también vivida y que al final de cuentas los procesos, las dificultades son muy parecidas en todos los países, con lo cual hay un espacio de intercambio de experiencia entre pares, ¿no? ¿Usted antes de estar aquí en Honduras estuvo dónde? ¿Asignado dónde? Yo he estado en muchos sitios. Pero antes de Honduras, justo antes. Antes de Honduras estuve en Guatemala y había estado aquí ya en Honduras anteriormente hace 7 u 8 años. Con otro programa, con el programa anterior a ProDerechos que se llamaba PAT, Programa de Apoyo a los Derechos Humanos en Honduras. ¿Era la misma función? Era la misma función, sí, en el programa anterior era la misma función. Bueno, y un tema que sé que saldrá porque se habla mucho, que es el Mecanismo Nacional de Protección, se creó en el marco de aquel programa de la Unión Europea. La aprobación de la ley, posteriormente el reglamento y la constitución del mecanismo se dio en aquel programa de la Unión Europea y se ha continuado ahora. Que es lo que decía, hay una larga tradición de la Unión Europea en apoyo a la democracia y a la gobernabilidad en Honduras. Ahora, de lo que ustedes hablan cuando se juntan en estas mesas para llevar el diálogo a todas estas instituciones y que puedan trabajar juntas, de lo que llegan a conciliar allí o los pactos que allí se hacen a la realidad y si se llevan a cabo, hay una congruencia de lo que ustedes pueden observar. Sí, no son procesos fáciles, muchas veces no tanto por voluntad política, sino por la falta de medios. Yo creo que todos los actores a nivel técnico que quieren hacer cosas quisieran hacer más y más rápido de lo que hay recursos económicos y financieros para hacer, ¿no? Pero eso hace parte también del proceso, cómo podemos hacer más y mejor con los recursos que tenemos. No adelanta sentarnos a llorar y decir, no, es que no hay recursos, entonces no hacemos nada. No, vamos a ver cómo optimizamos los recursos que tenemos y cómo podemos hacer, sacar
mayor provecho posible a los medios con los que contamos, ¿no? Y se viene haciendo bien. ¿Y el financiamiento entonces para estos mecanismos de protección sale de organismos internacionales o del Estado? Del Estado, son presupuestos propios. Eso es un ejemplo de cómo ha ido incrementando este gobierno cuando asumió. El mecanismo tenía un presupuesto de 10 millones de lempiras. En estos momentos el presupuesto es de 35 millones de lempiras y el presupuesto que está en estos momentos en el Congreso para debate eleva el presupuesto a 60 millones de lempiras. Hemos pasado de un equipo de 5 personas a un equipo de 25 personas. Es decir, se van haciendo las cosas y se van fortaleciendo y se van mejorando los sistemas, ¿no? Son procesos lentos, son procesos graduales, pero hay avances importantes, ¿no? Cuando nosotros vemos que es tan vulnerable el trabajo de un periodista, de un comunicador social, de los abogados también, y de los defensores de los derechos humanos, de los grupos indígenas incluso, y cuántos asesinatos hay aquí en Honduras, por ejemplo, el de Juan Antonio López. Entonces nosotros decimos, pero es que estos mecanismos realmente no funcionan, no están funcionando. Pero lo que hablábamos con usted extra cámara es que los mecanismos se dan, para 1,000 personas, y de esas 1,000 personas, tal vez en este 2024, fallecieron ¿cuántas? 7 u 8. 7 u 8 de 1,000 personas. Si lo queremos poner en un contexto así general, para que se pueda observar que en realidad es más la cantidad de vidas que se han salvado que las que se han perdido por un mecanismo. Entonces, ¿dónde es que falla? Sí, evidentemente cualquier muerte debe ser lamentada y no es deseada, ¿no? Y como mencionaba, yo creo que hay que hacer un poco la perspectiva. Nos centramos siempre cuando hay una muerte y por lo tanto el mecanismo no funciona, y no nos fijamos en cuando el mecanismo funciona, pues eso no se hace visible, porque si no funciona es porque todo marcha bien y no hay noticias, no hay repercusión. Entonces el mecanismo atiende en estos momentos en torno a 1,000 personas que están protegidas bajo una serie de medidas, diferentes modalidades, etcétera. Pero como le mencionaba antes, o sea, los países de Europa que han sufrido mucho el terrorismo y ha habido muchas víctimas y ha habido mecanismos de protección a potenciales víctimas con muchísimo dinero, muchísimos recursos, etcétera, y no obstante ha habido muertes. Es decir, podemos proteger, podemos mitigar los riesgos, etcétera, pero no existe sistema en el mundo que proteja 100% cuando la criminalidad actúa, ¿no? Podemos mitigarla, podemos tener mecanismos de investigación, etcétera, pero seguridad absoluta sería decir que en algún país del mundo no hay asesinatos o no hay violencia. No existe, lamentablemente no existe. Cuando escuchábamos toda la situación de Juan Antonio López, y esto me parece bien importante que usted me lo comente, cómo funciona. Si la amenaza, por lo que habíamos escuchado de declaraciones en ese momento, si la amenaza viene de sectores del gobierno, ¿cómo hacen entonces para ustedes poder encajar todas estas piezas que son instituciones gubernamentales y que funcione el mecanismo? Sí, las amenazas pueden venir de varios lados, ¿no? O sea, puede venir pues del sector privado, de empresas extractivistas, en algunos casos vienen las propias amenazas de funcionarios de la policía, de grupos diversos, etcétera. El mecanismo cuenta con una pluralidad de actores. En el Mecanismo Nacional de Protección, aunque esté adscrito a la Secretaría de Derechos Humanos, lo integran Ministerio Público, la PGR, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Defensa, el Colegio de Abogados, el Colegio de Periodistas, organizaciones de la sociedad civil, etcétera. O sea, se trata de tener todos los actores que están directamente involucrados en el tema, de forma que haya un equilibrio de fuerzas y de actores para que se trate de intervenir con la mayor objetividad posible en todos estos casos, ¿no?
y evidentemente perseguir, sea de quien sea, la responsabilidad de las amenazas, que el sistema de justicia funcione, de investigación criminal funcione y se puedan perseguir el origen de las amenazas, ¿no? Identificarlas y perseguirlas. Y para identificarlas y perseguirlas necesitan un procedimiento, un proceso de investigación. Este proceso de investigación lo llevan por parte de ¿qué secretaría, qué institución? La Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público. Es decir, toda amenaza que un defensor tenga, estamos hablando de defensores, pero como mencionaba antes, el mecanismo es Mecanismo Nacional de Protección a Defensores, Defensoras, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. O sea, no solamente a defensores y defensoras. Entonces, sea un periodista el que recibe una amenaza, etcétera, esa amenaza es investigada, de dónde proviene, y debe abrirse una causa de investigación penal por parte de la Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público para identificar dónde está el origen. Una persona que ingresa al Mecanismo Nacional de Protección, la idea no es que esté bajo un mecanismo de protección el resto de su vida. Se trata de que esté bajo esa medida de protección el menor tiempo posible mientras se hace la investigación y se identifica el origen de la amenaza, porque si no, no tendría sentido un sistema de protección, ¿no? Es una protección temporal para asegurar su seguridad mientras se realiza la investigación y se da con el objeto de la amenaza, ¿no? Hay mucha gente aquí en Honduras a la que le han ofrecido ponerle seguridad dentro de estos mecanismos, pero les da mucho temor porque sienten que más bien tienen gente que los está cuidando, pero no los está cuidando, los está espiando en cada movimiento, y que puede salir mucha información de su rutina diaria de esas mismas personas que les han puesto para cuidarlos. ¿Cómo se puede controlar esto? Sí, eso ocurre no solamente en Honduras, No. En otras partes, evidentemente, si se sospecha que la amenaza viene de algún sector de la policía, etcétera, poner una escolta de la policía, eso puede generar algún tipo de inseguridad. Por eso es muy importante en la fase inicial la investigación, identificar de dónde viene esa amenaza, y a partir de ahí establecer cuál es la medida más conveniente. No necesariamente tiene por qué ser una escolta, a lo mejor es un muro perimetral en su casa, a lo mejor es un control de las redes sociales para ver de dónde viene la amenaza, a lo mejor es un vehículo para protección, en fin. No existe una respuesta única, cada caso debe ser analizado para saber cuál es el origen de la amenaza, cuál es la naturaleza de la amenaza y ver cuál es la medida de protección más adecuada para cada persona, ¿no? Cuando me habla de redes sociales y de investigar el génesis del problema de la amenaza, me parece casi imposible. ¿Es posible? Sí, bueno, las redes sociales son en estos momentos un monstruo que nos controla a todos y que es muy difícil de controlar, y sobre todo hacia dónde marchan ahora hasta ahora había un cierto nivel de control. Hemos visto ahora con las elecciones en Estados Unidos, donde se levantan algún tipo de amenazas, que es muy importante, contra la comunidad LGTBI, que ahora se les pueda llamar enfermos mentales y que eso de ahí no sea motivo de persecución, es una barbaridad, ¿no? Entonces, sí, eso abre todo un mundo de debate en el tema del control de las redes sociales. Entonces viene a cambiar también el mecanismo aquí en Honduras. O sea que lo que pasa en otro país puede impactar en el funcionamiento de la... Afecta a la red en cuanto la red deja de tener una autorregulamentación. A efectos de la legislación nacional de Honduras, eso es un delito y como tal se persigue como delito. Digamos que antes teníamos un paso previo, que es la propia red se autorregulaba y no permitía que ese mensaje saliese. Lo que vamos a vivir ahora es que ese mensaje se va a permitir que salga, aunque siempre tendremos el recurso de la legislación nacional para perseguir ese delito. Pero es muy difícil. O sea, nosotros hemos visto aquí en los medios de comunicación cuánta violencia se genera en las redes sociales y que las personas pueden menospreciar, pueden degradar, pueden decir frases tan despectivas, tan horribles. Lo peor es como un vómito verbal, lo que nosotros leemos en muchas redes sociales, sobre todo en la red de X, que es tan permisiva. Y regularlo
dicen muchos que es coartar la libertad de expresión, pero yo creo que, bueno, yo pienso que la libertad de expresión viene pegada a un ser humano. Entonces ese ser humano tiene la libertad, tiene el derecho, pero también tiene una obligación. Y por lo tanto debería de ser entonces regulado con una obligación. Pero ¿por qué esto no se hace? Bueno, ella escapa a la legislación incluso nacional. Esos son las grandes compañías que manejan las redes sociales que lamentablemente hoy tienen poco control. Yo ahí voy a estar de acuerdo contigo. No tengo la solución de cómo controlar las redes sociales, Facebook, X, etcétera. Pero sí es un gran desafío que se abre a nivel internacional de cómo controlar esas redes y el odio que se genera en esas redes, que estoy de acuerdo contigo, es brutal, ¿no? Es brutal. ¿Le molesta? ¿Hacemos una pausa? No, hacemos una pausa en este momento y ya volvemos con más. Desde 183 lempiras mensuales, tú puedes ser parte del evento deportivo del siglo. Olimpia versus Inter Miami. Compra tus boletos en la app Dilo con tus tarjetas de crédito Atlántida. Llama al 2280-1010 y solicita tu cortacuotas con 0% de comisión y 0% de interés sin cargos ocultos. Promoción válida en las localidades de Sol. No te lo puedes perder. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Contra la gripe y los resfriados, yo siempre tomo Viropulmin y es el que más rápido me alivia. Viropulmin y a la gripe fin. Viropulmin, también en tabletas. Búscalo en farmacias, pulperías y puestos de venta de medicinas. Escríbenos al WhatsApp 3179-8634 o en línea en quimifar.hn. Cáncer Enma Romero de Callejas recién acaba de adquirir un equipo de mamografía de última generación. Es un equipo multifuncional ya que tiene varias aplicaciones. Tenemos mamografía digital con tomosíntesis, tenemos mamografía sintetizada, tenemos mamografía contrastada, contamos con biopsia por estereotaxia vertical con sistema al vacío. En el Centro de Cáncer Enma Romero de Callejas comienza tu esperanza. En la Universidad Metropolitana de Honduras contamos con más de 2 décadas marcando un liderazgo académico en Honduras y América Latina, ofreciéndote una amplia oferta académica en maestrías, licenciaturas, técnicos y programas de educación continua para que te conviertas en un profesional de éxito y contribuyas al desarrollo del país. Conoce más de nuestros beneficios en nuestro sitio web www.unimetro.edu.hn. Somos Universidad Metropolitana de Honduras. Innovación, valores, liderazgo. Continuamos con más noticias en Abriendo Brecha. Continuamos aquí en el estudio junto a Mauricio Benito Durá, jefe de asistencia técnica internacional del programa Pro Derechos de la Unión Europea. Algo que no se nos puede escapar tampoco es cómo llegan, dónde debe uno de ir a hacer esta denuncia, cómo llegan hasta ustedes estas denuncias para la protección. Sí, las denuncias en el caso de las personas que son víctimas de una violación de derechos humanos, sobre todo si es una violación grave, pueden acudir al Mecanismo Nacional de Protección. Pero cualquier ciudadano o ciudadana de Honduras que ve que un derecho suyo está siendo violado y que no necesariamente sabe a dónde acudir, la vía es el CONADE, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos. Ahí le van a recoger su queja y le van a reorientar a la que corresponda a la Secretaría de Educación, a Salud, si es un tema de empleo, si es un tema laboral, en fin. Desde el CONADE van digamos que es la gran puerta de entrada para establecer una queja a través del sistema que ellos tienen, que se llama SIQUEJA, y que nosotros hemos apoyado bastante en los últimos años a establecer el sistema, a ponerlo en funcionamiento. Ha pasado de un proceso bastante manual inicialmente, ahora es un sistema completamente informatizado, lo que permite dar respuesta mucho más rápida
a todos los temas que se van planteando, a lograr obtener información, sistematizar información, conocer qué tipo de denuncias son las más comunes, hacia qué instituciones están orientadas, etcétera. Es importante resaltar que nosotros brindamos siempre el rol de asistir técnicamente en aquello que el Estado, no solo el gobierno, el Estado hondureño, la sociedad civil nos demanda asesoría. Queremos emprender ciertas acciones, no sabemos muy bien cómo hacerlo, no tenemos experiencia, que otros países han avanzado en eso, etcétera. Entonces tratamos de promover ese tema, ¿no? Y ya vamos, perdón, sí. ya le voy a dejar que continúe No. con el desarrollo de la idea. Ya vamos aquí en Honduras para los 3 años del estado de excepción. Yo me imagino que ese tema ustedes lo han tenido que ver mucho, porque han venido ya muchos defensores de los derechos humanos aquí al programa a dejar hacer público muchas denuncias que se han hecho ante el CONADE de violación de los derechos humanos con el levantamiento de las garantías constitucionales que hay, y que el CONADE no ha hecho nada en cuanto a estas denuncias. Entonces, cuando una de las instituciones es una de las piezas que está fallando y la ordenanza viene desde el Ejecutivo, es más complejo para ustedes el trabajo. Como digo, nosotros asesoramos a las instituciones, por lo tanto, para nosotros la complejidad puede venir en la medida de que se solicite más o menos asistencia técnica para desarrollar ciertas actividades. Yo no entiendo que el CONADE no está dando respuesta. Yo creo que sí ha canalizado esas demandas. Evidentemente, los estados de excepción tienen un marco temporal, no se deberían de extender más allá de lo que se prevé inicialmente, y por lo tanto yo creo que eso es un tema pendiente de solución y sobre el cual yo creo que no hay gran debate. Todo el mundo está de acuerdo que es una excepcionalidad y por lo tanto como tal debe ser abordada, ¿no? Pero sí, yo creo que el CONADE ha recibido, como bien mencionas, algunos casos y trata de darle salidas. El CONADE también, el rol suyo es recibir las quejas y encaminarlas hacia quien tiene que dar respuesta o establecer la otra medida que es muy importante, que son las alertas tempranas, es decir, antes de que un problema surja, identificar y decir, aquí puede surgir un eventual problema, ¿no? Que ese es otro de los temas que estamos trabajando. En la agenda. Que es, en la política te refieres. No, bueno, son dos temas. Un tema es el de la política pública, que como mencionábamos antes, el país tuvo una primera política pública en materia de derechos humanos que cubrió el periodo 2014-2024 y 2013-2023. El año pasado fue un año tapón entre una y otra. ¿Qué es un año tapón? Finalizó el mandato de la política 2013-2023. En el año 2024 lo que se hizo fue una política de un año transitoria. A la que me refería, sí, que se tiene que acoplar. Y ahora estamos durante todo el año pasado se elaboró el borrador de lo que tiene que ser la nueva política 2025-2035. Esa política está en un estado muy avanzado, está en consideración de los trámites ahora de Secretaría de Planificación, Hacienda, etcétera, para poder finalizarla lo antes posible. Yo imagino que este trimestre contaremos ya con la nueva política y ahí se abre una fase donde vamos a estar colaborando también, que es dar a conocer a la sociedad hondureña en qué consiste esta política, qué metas establece, dar a conocer cuáles son los derechos de la población. ¿Y en qué consiste esta política y qué metas establece? Eso lo vamos a dejar para un próximo programa y que venga el propio director de la política pública a exponerla, porque como digo, es un borrador, tiene que ser él el que la haga pública. Pero vamos, tampoco tiene ningún secreto, son los derechos básicos que se repiten, o sea, el derecho a la educación, el derecho a la salud, que llegue a todos los ciudadanos de igual manera, independientemente de los recursos económicos que tenga. Todo ciudadano hondureño, por el hecho de ser hondureño, tiene derecho a la educación, al empleo, al trabajo, a la vivienda, etcétera. Entonces, lo más interesante es ver qué medidas se van a poner para que esos derechos puedan
puedan ser alcanzados, ¿no? Entonces ustedes primero tienen que identificar dónde está la problemática y dónde se están vulnerando más estos derechos. Exactamente. ¿Y estos estudios cómo se hacen? Esos estudios nosotros hemos venido apoyando a la Secretaría de Derechos Humanos, que es la que el año pasado llevó a cabo ese proceso mediante un sistema de consultas, tanto instituciones nacionales, las propias secretarías, pero también sociedad civil, etcétera, tanto a nivel nacional como a nivel de los 18 departamentos se hicieron procesos de consultas porque esa es otra idea, que no quede estas políticas que quedan en Tegucigalpa, correcto, sino que llegue a todos los departamentos. Entonces, cuando hablamos del acceso a la educación o a la salud, una cosa es el acceso a la educación aquí y otra cosa es el acceso a la educación en la Mosquitia, por ejemplo. Son características distintas, realidades distintas que requieren respuestas distintas. Entonces, ese bajar la política al territorio creo que ha sido un elemento muy positivo de este proceso de construcción de la política y que, como mencionaba, ahora este año 2025 va a ser el dar a conocer cuáles son esos derechos, cuáles son las políticas que están vinculadas al acceso a ese derecho y cómo la población puede acceder a ellos, a qué ventanillas tienen que acudir para reivindicarlos, ¿no? Dentro de este grupo también se encuentran los grupos originarios, los grupos de personas originarias. Todas las comunidades, o sea, estamos hablando de la población en general y luego políticas de atención específicas para desde mujeres que están en situación de violencia, víctimas de violencia de género, los casos de femicidio que son alarmantes en un país como Honduras, comunidad LGTBI, poblaciones indígenas, poblaciones afro, poblaciones con discapacidades visuales, físicas, etcétera. O sea, cuando hablamos de la sociedad hondureña, hablamos de la sociedad hondureña en toda su pluralidad y sus diferentes realidades, ¿no? que es muy diversa, ¿no? Y vaya, por ejemplo, en cuanto al tema de los femicidios o feminicidios, no sé cuál de los dos términos quiero usar, pero el feminicidio yo tengo entendido que es el asesinato de una mujer por género, por cuestión de ser mujer. Y ya el femicidio es un delito común a una mujer, ¿no? Sí, bueno, nos estamos refiriendo al asesinato de una mujer por su condición de ser mujer, ¿no? O sea, por una cuestión de odio fundamentalmente, ¿no? El odio a la mujer. En cuanto a eso, ¿cuáles han sido las recomendaciones que ha hecho la comisión? Bueno, ahí hay que mejorar o se están trabajando en mejoras de los mecanismos de investigación, los juzgados especializados, que tenemos pocos jueces especializados en esta temática y a veces muchos juzgados saliendo de Tegucigalpa, el juez igual ve un caso de violencia de género, como puede ver un tema laboral, como puede ver un tema administrativo, sí. O sea, existe una falta de especialización porque eso requiere también ponerse unos lentes especiales para ver el origen de esta violencia y cómo ella se da, ¿no? Entonces sí, son acciones que la Unión Europea, como digo, como nuestra trayectoria es de largo alcance, el acceso a la justicia de sectores vulnerables está dentro de nuestra planificación para los próximos años y será un tema a ser abordado, y este tema de la violencia de género, violencia contra las mujeres es un tema muy importante y prioritario. Nuevamente hacemos una pausa comercial. Ya volvemos con más. Este fin de año, prepárate para viajar. El Hotel Sherwood premia la preferencia de sus clientes en este mes de noviembre y hasta el 20 de diciembre, con descuentos que van desde el 15, 20 y hasta el 30%. Contamos con habitaciones sencillas, dobles, triples y cuádruples para tu mayor comodidad, con una espectacular vista al mar. Contamos con una hermosa piscina para adultos y otra para los más pequeños. Estamos ubicados frente al mar, en la mejor zona de Tela. Nuestro restaurante brinda una amplia variedad de mariscos, carnes, aves, entre otros platillos. Para tus reservas, contáctanos al 9472-3387 y en las redes sociales nos encuentra como Hotel Sherwood.
En la Universidad Metropolitana de Honduras contamos con más de 2 décadas marcando un liderazgo académico en Honduras y América Latina, ofreciéndote una amplia oferta académica en maestrías, licenciaturas, técnicos y programas de educación continua para que te conviertas en un profesional de éxito y contribuyas al desarrollo del país. Conoce más de nuestros beneficios en nuestro sitio web www.unimetro.edu.hn. Somos Universidad Metropolitana de Honduras. Innovación, valores, liderazgo. Continuamos con más noticias en Abriendo Brecha. Incrementa tus ahorros en Banco Atlántida y gana entradas dobles para el evento deportivo del siglo. Banco Atlántida presenta. Cortesía de Banco Atlántida, Imaginacre triunfa a continuación el estado del tiempo desde el mapa del satélite. Copeco ha declarado este martes alerta verde para los departamentos de Islas de la Bahía, Santa Bárbara, Cortés, Lloro, Atlántida y Colón. La medida estará vigente por 72 horas a partir de las 6 de la tarde de hoy, debido a las lluvias provocadas por una masa de aire frío débil. Según Cenaos, el fenómeno generará vientos acelerados del norte-noreste que transportarán humedad desde el mar Caribe. Esto provocará lluvias y chubascos moderados a fuertes en la región norte del país y noroccidente, mientras que en el occidente, centro y oriente se prevén lluvias y lloviznas débiles. Además, se registrará un leve descenso de las temperaturas. Recomendaciones preventivas a las autoridades locales y comités de emergencia: mantener una vigilancia constante en sectores vulnerables y tomar medidas para proteger a la población. Más adelante, información adicional del estado del tiempo. Banco Atlántida, en su 112 aniversario, presenta el evento deportivo del siglo. Club Olimpia Deportivo versus Inter Miami. Sábado 8 de febrero, 7 p.m., Estadio Olímpico Metropolitano San Pedro Sula. Venta solo a través de la billetera digital Dilo. Compra tu boleto ya. Gracias al apoyo de... Patrocinado por... No te lo pierdas. Si aún no tienes una cuenta de ahorro en Banco Atlántida, ábrela hoy con 1000 empiras y participa. Banco Atlántida presentó. ¿Te sientes decaído, cansado y sin energía? Recárgate de energía con Bioforce Max. Bioforce Max, ampolla bebible, te brinda la fuerza y energía extra que necesitas para mantenerte activo todo el día. Bioforce Max contiene arginina más vitaminas del complejo B que potencializan tu rendimiento físico y mental. Incorpora Bioforce Max a tu rutina diaria y experimenta una vida activa, saludable y llena de energía. Bioforce Max, fuerza y energía en una ampolla bebible. Búscalo en farmacias, venta de medicinas, bodegas. Escríbenos al WhatsApp 3179-8634 o en línea en kimifar.hn. Universidad Metropolitana de Honduras contamos con más de 2 décadas marcando un liderazgo académico en Honduras y América Latina, ofreciéndote una amplia oferta académica en maestrías, licenciaturas, técnicos y programas de educación continua para que te conviertas en un profesional de éxito y contribuyas al desarrollo del país. Conoce más de nuestros beneficios en nuestro sitio web www.unimetro.edu.hn. Somos Universidad Metropolitana de Honduras. Innovación, valores, liderazgo. Continuamos con más noticias en Abriendo Brecha. Bien, continuamos aquí en el estudio en este momento con Mauricio Benito Durá, hablando sobre los mecanismos de la protección de los derechos humanos que ha venido acompañando la Unión Europea a Honduras en este proceso para tratar de estructurar de manera interinstitucional un mejor funcionamiento de cada uno de esos mecanismos. Seguimos en la conversación y hablábamos en este momento sobre el problema que se viene a los países como Honduras, pero
Pero en México le ponía yo el ejemplo que en México ya tenían estructuradas ciertas políticas de lo que iba a pasar si Donald Trump en realidad llegaba a cumplir con la deportación masiva, y ya tenían ellos albergues, ya tenían un montón de políticas bien, tenían los lineamientos ya hechos. Aquí en Honduras todavía no tenemos eso. Yo sé que hasta los momentos eso no le compete a usted para comenzar, pero sí me gustaría saber cómo va a ser el abordaje que va a hacer la Unión Europea en caso de que se lleguen a venir este montón de migrantes hondureños. Para comenzar, como usted me decía, esto viola muchos convenios, vaya, en cuanto a lo de tercer país seguro. México ya dijo que no va a ser un tercer país seguro. ¿Por qué viola esto un convenio? No, lo que establece los convenios en materia de refugiados es que el país que debe aceptar el refugio o rechazarlo en su caso es el país al que la persona acude. El país, en este caso Estados Unidos, pero podría ser un país europeo, lo que no puede es delegar eso a un tercer país y llevarlo, no dar respuesta a su solicitud de asilo y llevarlo a un tercer país. Ahora, pero Estados Unidos no es suscriptor de muchos convenios, entonces ellos sí pueden delegar. Ellos pueden venir y decir, no, quiero que México, Guatemala y Honduras sean un tercer país seguro y que ahí me detengan a los migrantes, y si no yo les voy a imponer aranceles. Bueno, tendremos que ver, estamos a 24 horas del gobierno de Trump, hay que ver qué tipo de medidas se toman en materia migratoria y sobre todo qué tipo de respuesta se da. Nosotros estamos arrancando ahora un proyecto en la región del Valle del Sula que trabaja precisamente con población retornada de Estados Unidos para generar alternativas laborales en la región del Valle del Sula y que vuelvan a reintegrarse. Bueno, dependiendo de la magnitud que este tema gane en los próximos meses o años, posiblemente haya que adoptar mayor número de políticas de retorno y de retorno en condiciones y generación de empleo nacional, ¿no? Sin duda. ¿Cómo ve la condición actual del empleo aquí en Honduras? No es un tema que nosotros estemos trabajando. Existen otros proyectos de la Unión Europea que han venido trabajando el tema de empleo. Nosotros desde el programa Pro Derechos no, pero lo que son el diálogo social, las comisiones tripartitas, empleadores, trabajadores y Ministerio de Trabajo, se ha venido trabajando desde el programa Eurolabor y Euroempleo, y se sigue trabajando, ¿no? ¿Y cómo han trabajado ustedes? Porque en esto sí sé, por eso le preguntaba por lo de la comunidad originaria, el tema de los misquitos que desde hace bastante tiempo están en oposición a ciertas construcciones. Había propuesto primero una construcción de una cárcel en la isla del Cisne, luego se logró que desistieran de eso, pero ahora es en Mocorón, en una zona protegida. ¿Han recibido denuncias sobre eso? ¿Han estructurado ustedes ya mecanismos para ciertas personas? Yo sé que no puede revelar quiénes, pero sí. No, nosotros como Unión Europea no hemos recibido invitación a participar de ese debate, no, y tampoco creo que eso es un debate interno del país que nosotros respetamos, acompañamos, vemos con preocupación y sobre todo que haya espacios de diálogo, de concertación para llegar a un acuerdo que contemple a todas las partes, ¿no? Pero no es un tema sobre el cual nosotros intervenimos y respetamos plenamente el derecho de Honduras y a su debate interno y de la autodeterminación de los pueblos. De la autodeterminación de los pueblos, exactamente. Sí, lo entiendo. Myrna Woods, que es una de las principales garífunas defensoras de los derechos de estos pueblos indígenas, ella se encuentra en el exilio. Ella tenía un mecanismo de protección y luego se tuvo que ir de Honduras porque las amenazas contra su vida eran muy graves. Entonces, por eso le hacía más o menos la pregunta, quizá ustedes también estén dentro de esa estructuración, de esos mecanismos para estas personas que son parte de los grupos originarios.
Yo este caso en concreto, en particular, no lo conozco, no sabría decirle si hacía parte del mecanismo, si hace parte del mecanismo de los casos que están cubriendo el Mecanismo Nacional de Protección. Lo que sí sé es que todos los casos que están llegando al mecanismo se les está dando respuesta y estamos acompañando para que se les dé pronta respuesta, ¿no? Mauricio Benito Durán, muchísimas gracias por habernos acompañado. Se nos terminó el tiempo y Abriendo Brecha continúa con más. ¿Estás buscando una institución que te brinde las herramientas necesarias para forjar un futuro exitoso? No busques más. En nuestra institución, creemos que cada estudiante tiene el potencial de alcanzar grandes logros, y estamos comprometidos a ayudarte a alcanzar tus metas profesionales. Ofrecemos programas académicos innovadores que se adaptan a las demandas del mercado laboral actual, lo que te permitirá estar a la vanguardia en tu campo de interés. Te brindarán el apoyo y la motivación que necesitas para alcanzar tus objetivos. Únete a nosotros y juntos construyamos el futuro que mereces.